Pues buenos días, como siempre damos los buenos días, no nada más a ustedes, sino a todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de este medio, de esta página también. Les damos los buenos días, que Dios los bendiga a todos y que pues Dios nos quiere hablar. Dios quiere diferenciar entre cómo es la religión y cómo es el verdadero cristiano, cómo es la sinagoga de Satanás y cómo es la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar cómo es la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque debemos estar muy claro y debemos apoyarnos, todo está en la Biblia. La iglesia de Cristo, cómo nos conducimos, cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, está en la Biblia. Entonces nosotros debemos conducirnos como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Hoy esta predicación se llama la Iglesia Unida, la Iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, pues vamos a rogarle al Señor que sea Él el que, pues como siempre, el hombre no tiene nada que hacer. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios y es Dios el que va a hablar a través de su palabra. Y el Espíritu va a interpretar lo que nosotros, pues Él quiera que entendamos y que lo pongamos por obra, ¿sí? Oh Padre, gracias, muchas gracias te damos. Tu palabra dice que debemos darte gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso aquí estamos agradecidos por lo que tú haces, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo, Señor. Muchas gracias por todo, porque no nos dejas, tú nos vas guiando de acuerdo a tu Espíritu Santo, tú nos vas poniendo las predicaciones. Ayer nos dijiste que ahora Cristo ya no anda nada más de compañero con nosotros, como Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ayer ya nos dijiste que Cristo vive en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Por fe, porque hemos cumplido los requisitos que tú has puesto para un verdadero cristiano. Entonces, Padre, ahora suplicamos, imploramos, Señor, que seas tú hablándonos y diciendo cómo es tu iglesia, porque la iglesia no es una casa, no es un salón de fiesta, la iglesia no es una construcción. Dice tu palabra que la iglesia es espiritual y que la iglesia son las personas, Señor, las que tú has rescatado, las que has hecho nacer de nuevo y que ahora viven apartadas para ti, Señor. Entonces, suplicamos que nos hables, que nos hagas entender cómo es tu iglesia, cómo debe funcionar tu iglesia aquí en la tierra. Señor, es una súplica que hacemos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, pues no hay otra. Por eso Dios dice que escudriñemos las Escrituras. Y allí a veces estamos fallando. Y por eso hay muchas dudas. Por eso a veces hay desánimo. Hay confusión. Porque no nos alimentamos con la palabra del Señor. Y a veces queremos actuar pues como debe ser, pero como desconocemos y a veces cometemos errores, cometemos fallas. Que pues nos sale muy caro esos errores, esas fallas. Y por eso Dios quiere que sepamos cómo es la iglesia de Cristo, cómo debemos conducirnos aquí en la tierra. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia y en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, primero vamos a leer del 1 al 3,
Dice, aquí está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo perfecto, en el vínculo de la paz. Aquí quiero explicar, dice, yo preso en el Señor. Está hablando el apóstol Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué es la vocación? O sea, les ruego que andéis como es digno, o sea, glorificando a Dios de la vocación, quiere decir de la carrera cristiana con que fuiste llamado. O sea, hay que glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Dice que andéis con humildad. Así es el cristiano. Que andéis con humildad. Que andéis con mansedumbre. Que andéis soportándonos unos a otros. Que andéis con paciencia los unos a los otros en amor. Y que andéis solícito en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Así debe andar un cristiano. El cristiano no debe andar con chismes en la iglesia. No debe andar con murmuraciones. ¿Sí? El cristiano no debe andar en contiendas dentro de la iglesia. No debe andar buscando coto de poder dentro de la iglesia. No debe andar buscando liderazgos dentro de la iglesia. No debe andar haciendo su grupito dentro de la iglesia. Eso está prohibido, eso es anticristo. Para que vean que aquí no estamos en una religión. Y esto no es conocimiento nada más, sino lo estamos poniendo por obra. ¿Sí? Y el cristiano no debe andar haciendo divisiones dentro de la iglesia. Y no debe andar haciendo diferencias, acepciones de personas. Deben andar solícito en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Todo cristiano o toda cristiana debemos conservar la unidad en la iglesia. Muy distinto a lo que hace la religión. La religión, si no le gusta la predicación, pues ahí empiezan a criticar. La religión, si no le gusta al pastor, pues lo cambian. La religión, porque ellos están en sus fuerzas, en sus conocimientos. Pero el verdadero cristiano está en el Espíritu, no en la carne. ¿Sí? Entonces, no debemos andar mediante esfuerzos humanos. O sea, viendo, no, pues, ¿por qué la hermana no vino este domingo? ¿Por qué el hermano ya faltan dos domingos que no viene a la oración? Pues la cabeza es Cristo, Él sabe por qué no viene. Sí, porque un verdadero cristiano, consulta a su Señor.
Y le dice, Señor, tú sabes que yo quiero ir a la iglesia, pero tengo este problema. O Cristo mismo lo manda a otro lado, porque somos guiados por el Espíritu y no en la iglesia. Entonces no debemos andar buscando coto de poder dentro de la iglesia, ¿sí? Sino sirviendo de manera digna del llamamiento que hemos recibido. Entonces, ¿cómo debemos andar en unidad en el Espíritu? Lo que debemos hacer es ser fiel mediante la palabra de Dios. Ser fiel a Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza. Entonces, yo que hablamos ahora por teléfono con los hermanos, me gozo porque yo estoy discerniendo cómo están ellos, ¿sí? Y estoy viendo que están en el mismo sentir, debemos andar en el mismo sentir. Eso es en el Espíritu, en el mismo parecer. A veces hay contratiempos, a veces tenemos dificultades en otro lado y no alcanzamos a llegar. A veces pues hay una enfermedad y no podemos, entonces los demás no tienen por qué estar criticando por qué no vino. Nosotros no necesitamos que nos anden llamando. Nosotros sabemos nuestra obligación, sabemos que debemos ser fiel a Cristo. ¿Ve? Eso es andar en el Espíritu. O sea, ser fiel, andando en el Espíritu, ser fiel a la palabra de Dios. Ser fiel a Cristo, porque Él es el que nos manda, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él es el que nos alimenta, Jesucristo, el que nos da dirección, el que nos da guianza. Entonces debemos ser fiel a Cristo, andar en el Espíritu, no en esfuerzos humanos, ¿sí? ¿De qué sirve que la gente no falte ni una vez a la reunión, pero que lo haga en una forma monótona, una forma inconsciente, una forma que no entienda? No tiene caso, ¿sí? Porque entonces nada más va a venir porque sabe que va a venir, pero no ha entendido que debemos andar en el Espíritu, o sea, que debemos andar fiel, que nosotros no tenemos que quedar bien con los hermanos, sino que tenemos que quedar bien primeramente con Cristo y después con nuestros hermanos. Oh, cómo quisiera yo estar en los lugares que hemos predicado. Yo les digo a mis hermanos, qué gusto me da verlos. Cómo quisiera yo estar en los domingos allá con los hermanos. Cuánto quisiera yo abrazar a mis hermanos, comentar lo del Señor, estar en el mismo sentir. Pero bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque Cristo mismo ordena que cuando ya una iglesia está establecida, pongamos ancianos y que los ancianos continúen la obra de Cristo en ese lugar, para que la iglesia sea luz en esa área, en ese pueblo, en esa ciudad. ¿Sí? Entonces, vamos a leer otra vez Efesios 4, pero ahora del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya quedamos que la unidad del Espíritu es ser fiel a Cristo y ser fiel a la palabra del Señor. Versículo 4. Chequen bien.
Aquí está cómo se constituye la iglesia. En el versículo 4 dice, un cuerpo. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, pero de Cristo. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor. ¿Y quién es ese Señor? Es Cristo. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la iglesia. Dice en el versículo 1, yo preso en el Señor, dice el apóstol Pablo. La palabra preso quiere decir cárcel. Estar en la cárcel, ser un reo. Para el mundo es desprecio ser un reo. Pero para el cristiano es un alto honor ser preso en el Señor por su fidelidad y obediencia. Aquí dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Quiere decir lo que vamos a ejercer. Y lo que vamos a ejercer es la carrera cristiana. La carrera cristiana no inicia en un día, en un momento, cuando uno se convierte. Pero la carrera cristiana es toda nuestra vida, hasta que nos morimos o hasta que el Señor venga, que lo estamos esperando. Entonces, hermanos, que os andéis con humildad, dice el versículo 2, que os andéis con humildad. ¿Qué quiere decir humildad? Que andemos con pobreza de espíritu, siempre necesitado de Dios. Que os andéis con mansedumbre. Mansedumbre quiere decir sujetarse a Dios sin rebelión, totalmente consagrado. Paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Que os andéis soportándonos los unos a los otros con amor. En el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí en el 4 dice cómo es un cuerpo. O sea, la iglesia es un cuerpo. Esa es el cuerpo de Cristo. Está constituido por todos los cristianos. Un espíritu habitado en cada uno y en todos. Una misma esperanza, quiere decir esperando al Señor, su regreso y estar para siempre con Él. Versículo 5, un Señor, Jesucristo. Una fe, la fe cristiana, la confianza en Cristo. Un bautismo, donde confesamos que somos cristianos para toda la vida. Ahí lo confesamos en el bautismo, es un paso de obediencia. Versículo 6, un Dios. Cada hijo de Dios reconoce a su Dios y Padre de todos los redimidos,
Dice, por todos, actúa en medio de todos, en medio de todo y de todos, sobre todos. Él es el supremo y soberano Dios. En todos, Él mora en todos los cristianos y está en todo lugar. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Hay algún comentario sobre eso? Esa es la iglesia. Entonces, la iglesia no anda dividiendo, no se andan dividiendo entre hermanos, no andan ahí murmurando, no andan chismeando. La iglesia la controla el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia va a permanecer para siempre. Y ahora estamos viendo que los que no tienen a Dios, los que no son iglesia de Dios, se desvanece. Porque así dice en la Biblia. Y recuerda, en la Biblia dice, cuando los apóstoles empezaron a predicar, se encelaron los fariseos. Y los fariseos no eran cristianos. Porque el Señor Jesucristo al último le dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Así es el religioso, son hijos de la ramera, ¿sí? Son hijas, las denominaciones son hijas de la ramera. Y estamos viendo en estos tiempos que se están desvaneciendo todas las denominaciones, porque no estaba Dios. En cambio, en la iglesia de Cristo, en vez de desvanecerse, Dios sigue anexando hermanos a su iglesia, a su pueblo. Vean la diferencia. Ahí ahorita se está viendo, se está enseñando el cobre, porque ahora las grandes denominaciones ahora ya no son nada. Ya cada quien agarró su camino. Aparte hicieron una encuesta y el 80% no tenía fe, según la encuesta, y cada quien se fue a su trabajo otra vez. Cada quien andan pues desbandado, porque no estaba Dios allí. Porque el hombre quiere controlar al hombre, pero sin Dios, ¿eh? Y bueno, ahí vemos que son sinagogas de Satanás, que ahora pues se está viendo todo, quién es cristiano y quién no es cristiano, aunque se diga cristiano, ¿sí? Esa es la iglesia de Cristo. Así debemos andar siempre. Cristo quiere la unidad de su iglesia. Cristo no quiere la división. Cristo no quiere que los hermanos se vayan por un lado, porque Cristo no está dividido, ¿sí? Cristo está completito, su cuerpo está completo, y eso es la iglesia, ¿sí? Esta es lo que Dios quiere, ¿sí? Efesios 4:1, lo vuelvo a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Sí? O sea, no se trata de un postulado teológico, no, sino que hacer todo lo que esté al alcance para lograr la unidad. A veces la religión, pues da de baja a hermanos que ni siquiera están presentes, ni siquiera se pueden defender, y ya lo están dando de baja. Este ya no es de aquí, ¿sí? Y bueno, todo eso lo está viendo Dios. Una vez Dios me dio una profecía de que una iglesia, un grupo, se iba a desvanecer. Y en esos tiempos ya se desvaneció. ¿Por qué? Porque Dios así habla a futuro, ¿sí? Entonces,
Si es posible, podemos perder nuestros derechos personales, pero no debemos perder la unidad de la iglesia. Así que una persona que anda dividiendo la iglesia, pues Cristo es el que manda, y Cristo lo está viendo todo, ¿sí? Y en su momento Cristo va a dar el varazo, o va a dar, Él va a disciplinar al que ande allí queriendo dividir a la iglesia. Y quiero decirles que pues nosotros en vez de que estemos menguando, vamos en aumento predicando la palabra de Dios. Y si ahorita estamos predicando por este medio, pues es porque Dios, ahora por la enfermedad, ya no salimos tan seguido a los pueblos, pero por este medio todos estamos pendientes, estamos escuchando las predicaciones que Dios está poniendo, ¿sí? Entonces, pero que no rompa la unidad. Nadie debe romper la unidad de la iglesia. Que la iglesia siempre esté unida. Entonces, aquí, pues yo no vengo porque vengo nada más como un cumplir. No. Dios me pone en el corazón que venga a predicar la palabra, y que no nada más ustedes reciban el alimento que Dios está dando, sino todos nuestros hermanos, donde quiera, en los pueblos que están, en las ciudades que están, allí están recibiendo la palabra, y aún los que no son nuestros hermanos, que ni siquiera los conocemos, pero que están recibiendo la palabra, y están viendo cómo es la iglesia realmente de Cristo. Todo lo demás es religión, ¿sí? Entonces, Filipenses 4:5, dice el Señor: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ya está cerca, no tenemos que andar murmurando, no tenemos que andar peleando, no tenemos que andar dividiendo, al contrario, amarnos los unos por los otros, y aunque sea por teléfono, nos estamos comunicando y nos estamos diciendo, y estamos sabiendo cómo están nuestros hermanos en los pueblos, en las ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo dice Dios: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿sí? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea que la dificultad no está en comprender, sino en obedecer el precepto ante todos los hombres. Tenemos que practicar el amor ágape de Dios, como anoche Dios nos dijo, el amor de Dios, que conozcamos la anchura, la profundidad, la longitud, y que lo pongamos por obra, ¿sí? Tenemos que practicar ese amor completo, ese amor ágape, completo, total, el amor de Dios en nuestras vidas. Honrar a Dios por sobre todas las cosas, ser humildes como niños, no andar siendo líderes, porque en la Biblia ni siquiera existe la palabra líder, ¿sí? Pero hay muchos líderes y que sienten que ellos mandan a los hermanos, y Dios no da autoridad para mandar, sino el que sea grande, el que quiera ser grande entre sus hermanos, tiene que ser el menor, tiene que servir a sus hermanos, tiene que ponerse a las órdenes de sus hermanos, no andarlos mandando. Ser humilde como niños, sin rencores, sin amarguras, sin contiendas, sin enojos, glorificar a Dios cada momento de nuestra vida.
esa es la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, yo llevo 20 años predicando, pero a nadie he mandado, porque me siento indigno, aunque no minimizo la obra que Dios hace en mí, pero nada más recuerdo de dónde Dios me saca, y bueno, pues, ¿por qué tenemos que mandar? No, o sea, ¿quieres mandar? ¿Realmente quieres que te obedezcan? Pues gánatelo con servicio, poniéndote tú por delante, siendo el servidor de tus hermanos. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos motiva, porque aquí dice que el que ama a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien cuando tenemos que soportar el sufrimiento en esta vida, ¿sí? Dios tornará a bien toda la aflicción, toda la prueba, pero solo a los que aman a Cristo, a nadie más. Toda persecución, todo sufrimiento, Dios los anexa a la imagen de Cristo, para que se parezcan más a Cristo en su caminar en esta tierra. El beneficio que Dios obra los conforma a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, es hermoso eso, que todo lo que le pasa al cristiano siempre será para bien, ¿sí? O sea que, hermanos, aunque te sientas sufriendo, aunque estés enfermo, aunque haya escasez, ¿sí? Aunque haya persecución, todo será para bien, porque a nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron primero. Nuestro Señor Jesucristo tuvo problemas, y Dios quiere que nos parezcamos más a su Hijo, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Pero aquí es solo a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no tengas nada, Dios siempre, dice el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo testificamos 20 años después, y hermanos, estamos suplidos por el Señor. Primera de Corintios 6:7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. A ver, Dios lo está viendo todo. Dios sabe cuando hay problema en la iglesia, y dice, eso es una falta de ustedes, ¿sí? No es así. La iglesia de Cristo no. El pleito es pecado, la contienda es pecado, la murmuración es pecado, el chisme es pecado. Entonces, ¿por qué? Y hace la pregunta, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, si tu hermano te hizo algo, pues ¿por qué mejor no sufres eso que te hizo y no rompes la unidad de la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es una pregunta que hace el Señor. La actitud cristiana es esta: es mejor sufrir un mal que cometer un mal. Porque sufres un mal y luego lo quieres solucionar con otro mal, pues allí hay problema para uno mismo, ¿sí? Entonces, Romanos
Vamos a leer la carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esa es la iglesia. Y todos miembros los unos de los otros. Así son las cosas en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, la unidad. Dios quiere que su cuerpo esté unido. Dios no quiere que no vamos a ver el cuerpo de Cristo, un pie allá en la laguna, otro pie por acá por el poniente, una mano por acá en el oeste. No, no es así. Cristo está completo, su cuerpo está completo, la iglesia debe estar completa, unida. Dice la Escritura, es una parábola para describir el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo, o sea, nosotros todos tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros, pero no mi mano va a estar en un lado, porque ya entonces ya no es un cuerpo completo, hay mutilaciones allí, y la iglesia debe estar unida siempre. El cristiano ama a sus hermanos hasta que se muere, ¿sí? Y alaba a Dios porque Dios se lo lleva al cielo, ¿sí? No tenemos que andar murmurando porque es pecado. Entonces, claro, hay diversidad, y la diversidad somos muchos, somos pues todos, cada quien por su lado, y pudiera haber alguna diferencia, pero aquí la misma Biblia dice cómo solucionarlas y seguir en unidad siempre. Dice interdependencia, o sea, que debemos estar dependiendo los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Todos los miembros somos miembros los unos a los otros. Y el apóstol Pablo pone un ejemplo. ¿Sí? Aquí en 1 Corintios 12, 21, dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, porque el ojo es del cuerpo y la mano es del cuerpo, o sea, es un mismo cuerpo. Y quiero poner un ejemplo. ¿Qué tal si me entra una basura en el ojo? ¿No va a decir el ojo, no te necesito, mano? Pues claro que lo necesita, porque con la mano puede ayudar al ojo a quitarle lo que le está pasando al ojo. O sea, nos necesitamos todos para edificación. O sea, somos miembros los unos a los otros. Debemos ser interdependientes, quiere decir dependientes los unos a los otros. O sea, ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí? Todo lo que tenemos no es para un uso egoísta, sino para edificar al cuerpo. Por ejemplo, otro ejemplo que quiero poner, Dios me ha dado el don de la sanidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de nosotros está enfermo? Me dice, hermano, por favor, órame. Y yo le puedo decir, no, ahorita no puedo. No, así no es. No. Para eso Dios nos dio los dones, para ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, entre nosotros nos debemos amar, debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo cuerpo, un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza. Entonces estamos en el mismo sentir, en el mismo parecer, para que veamos
Ahora yo les pregunto, ¿está dividido Cristo? No, no está dividido Cristo. Entonces, ¿por qué pasan muchas divisiones? Porque no son de Cristo. Porque lo de Cristo siempre estamos unidos. Siempre no estamos. Por ejemplo, hay hermanos o hermanas enfermitas. Estamos pendientes. Estamos orando por ellos. Que salgan. ¿Sí? Y si es posible, pues vamos a verlos. Y vamos a orar por ellos. Y vamos en lo que podamos. Nosotros, como yo le dije a una hermana, no se preocupe, no tenga miedo, le vamos a echar un montón. Tú tienes a Dios y tienes a tus hermanos. Ánimo, hermana. ¿Sí? Entonces, así debe ser. Ese es el cristiano. ¿Sí? No andemos, no, pues hay que se las arregle como pueda. Yo estoy bien. No, eso se llama egoísmo. No debemos ser egoísmo, porque el egoísmo es pecado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Aquí se iba a efectuar una división en la iglesia. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? A ver, ¿quién se bautizó en el nombre de un hermano mayor? Todos estamos bautizados en el nombre de Cristo. ¿Y no hay otro Dios? El Padre es una manifestación de Cristo. El Hijo igual y el Espíritu Santo es Cristo. Los tres son uno, dice la Escritura. Hay un solo Dios en tres manifestaciones. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Y vean cómo empieza el Señor diciendo en una forma amorosa, hermanos, tengan cuidado. Pero después les da una reprensión fuertísima en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? O sea, quiere decir, ¿tienes alguna preferencia por algún predicador en especial? ¿Estás haciendo un grupito dentro de la iglesia? ¿Estás buscando ser líder dentro de la iglesia? Si eso hay en ti, has perdido la visión y has perdido la luz de Dios. Arrepiéntete. Y acuérdate, has perdido también el perdón de tus antiguos pecados. Arrepiéntete. Aquí no hay quien mande, el que manda es Cristo. Aquí no hay pastor, el pastor es Cristo. No hay un pastor como lo que está ahorita, un pastor terrenal.
No, no lo hay. Un pastor terrenal, la Biblia habla de pastores, pero como una metáfora. No como un título, no como un grado. Eso no existe. Dios no quiere la división de la iglesia. Y ve, hay iglesias que empezaron muchísimos hermanos y ahorita ya no hay nada. Por la murmuración. Una poca de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Entonces, hermanos, cuidado. Dios siempre tiene un responsable y Dios va a juzgar a ese responsable por dividir a sus hermanos. ¿Sí? La ruina de un reino es poca cosa a la vista de Dios en comparación con la división en su iglesia. Lo que Dios abomina es la división dentro de la iglesia. Hay de aquellos que se ponen a dividir y que se constituyen como autoridad dentro de la iglesia, porque no hay ninguna autoridad en la iglesia. Dios no le da ninguna autoridad al hombre para que dirija, controle una iglesia. Lo que Dios, el que quiera ser grande, tiene que servir a sus hermanos. Tiene que ser el menor de todos. No un líder, no un pastor, no un cura, no un obispo. Hay que tener problemas, hay que tener cuidado con eso porque Dios ya tiene responsables. Nuestras actitudes debieran ser el duplicado exacto de la actitud de Cristo y de Dios. O sea, nuestra función es parecernos cada día más a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo lo dice en su palabra: sean santos como yo soy santo. Sean santos. Dios quiere una iglesia unida, pero en el espíritu. O sea, no en la carne. En la carne así anda la religión, aunque sepa Biblia. Y unida en el espíritu quiere decir todos fieles a Cristo, todos fieles a la palabra. ¿Sí? Entonces, el corazón de los cristianos auténticos añoran la comunión de sus hermanos. Siempre quieren estar unidos, siempre quieren estar platicando de su Dios. ¿Sí? Una comunión unos con otros en el Espíritu, nacida de una comunión con nuestro Dios. Escuchemos cómo Cristo oraba desde aquí de la tierra, cómo Él quería una iglesia unida siempre. La iglesia de Cristo es unida, ahora sí que es lo que Cristo quiere que se siga como Él estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Es una continuación corporativa de Cristo aquí en la tierra. Eso es la iglesia de Cristo. Algo corporativo que esté en los intereses del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar cómo ora Cristo por su iglesia. Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 14 al 26. Aquí estaba orando el Señor Jesucristo. Le está pidiendo al Padre por su iglesia aquí en la tierra. Y dice en el versículo 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vean cómo se ve que Cristo quiere la unidad y no la división. Porque una casa dividida no permanece para siempre. Se cae, se pierde, se desvanece. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas divisiones? Bueno, ahora lo sabemos, porque no son cristianos. Ahora lo entiendo perfectamente. ¿Quién atacó a Cristo? El que se suponía era el pueblo de Cristo. Es el que lo atacó. Y hoy es lo mismo. ¿Quién ataca a un verdadero cristiano? El que se cree pueblo de Dios. Lo ataca. Pero quiero decirles, ¿cómo es un verdadero cristiano? Hay siete cualidades de un verdadero cristiano. Quiero decirles, número 1, el cristiano anda en amor. Número 2, el cristiano anda en fe. Número 3, anda en humildad. Número 4, el verdadero cristiano anda en mansedumbre. Número 5, anda en una vida servicial, como lo testificamos. Estamos lejos, pero estamos en comunión permanente, sabiendo cómo están nuestros hermanos y servirlos a ellos. Número 6, el verdadero cristiano anda con temor reverente. Y número 7, el verdadero cristiano anda sin pecar, anda en santidad. Esa es la iglesia de Cristo. No hay otra iglesia. Es una sola iglesia en toda la tierra. ¿Y cómo se identifica un cristiano con otro cristiano? Pues hermanos, aquí están las cualidades. Así, aunque no se conozca a uno personalmente, pero nada más con verlo y con oírlo hablar, se dice, este es mi hermano. Este es mi hermano. Como decía el Señor, tus hermanos te buscan allá afuera. Dice, ¿y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esos son mis hermanos, mis hermanas
y mi madre. Ahora ya sabemos cómo conducirnos en esta tierra en la iglesia de Cristo. No es de otro modo. Nosotros no somos nadie. No podemos ni juzgar a nadie. Todo es Cristo. Cualquier cosa, alguna diferencia que hubiera, vamos a la cabeza. Decirle al Señor lo que sientes o lo que vistes, o a lo mejor te equivocaste. Todo tiene que ir a Cristo, a la cabeza. Cristo es el que manda, Cristo es el que piensa, Cristo es el que da la guianza, Cristo es el que le da dirección a su iglesia, Cristo es el que le da el alimento a su pueblo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos muestras, todo está en tu palabra. Tú dices, escudriñad la Escritura, porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna, y las Escrituras dan testimonio de mí, de Cristo. Escudriñemos las Escrituras. Es un mandamiento de Dios para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque no nos dejaste huérfano, nos dejaste tu Espíritu Santo y nos dejaste tu palabra. Gracias por todo. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando este mensaje o cuando lo puedan escuchar, pero también bendice a todas las personas que están escuchando de buena fe, pero no nada más como un conocimiento, sino que de acuerdo a la palabra y de acuerdo a tu espíritu, convéncelo, Señor, para que todos pongamos por obra tu palabra en estos tiempos que ya se acabaron. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y que Él es el que ha de venir. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, Dios en la tierra con nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.